con las consecuencias de las lesiones asociadas, el impacto del niño como peatón, el impacto del trauma con el niño como en bicicleta. Entonces, esos son los tipos de lesiones más comunes en las cuales se va a ver afectado el niño. Y cuando nosotros estamos frente a un mecanismo de lesión, un accidente vehicular contuso en un niño, el mecanismo de lesión es absolutamente distinto a lo que es el adulto. Vamos a enfocar esto en los distintos aspectos, en las prioridades, y vamos a ver cuáles son los factores que hacen que cambien la atención del paciente pediátrico sin cambiar las prioridades, pero influyendo en el resultado. Entonces, los objetivos al final de esta discusión, ustedes estarán en la capacidad de identificar las prioridades iniciales de la evaluación y manejo del trauma en los niños, describir las intervenciones más apropiadas en el manejo de las vías aéreas difíciles en pacientes pediátricos con trauma, reconocer las causas más comunes de paro cardíaco en niños, identificar diferentes métodos para obtener acceso venoso en niños, discutir cómo determinar la dosis de medicamentos y de líquidos en los niños y evaluar casos de trauma no accidental en pacientes pediátricos. Esto estábamos hablando de lesiones provocadas en los niños por agresiones por los próximos en la familia. Entonces, como es habitual, ahora vamos a partir con el MIST, el mecanismo de lesión, las lesiones o injury, los signos y síntomas y las terapias recibidas durante el transporte. Es impresionante cómo cuando uno ve, ¿verdad?, un niño trasladado a una tabla espinal larga con collar cervical, inmovilizado, un monitor. En realidad es muy distinto a ver un paciente adulto, pero en general nuestro enfoque tiene que mantener la visión objetiva del tratamiento por prioridades. Niño de 3 años cae al pavimento de 33 pies de altura, 10 metros de altura, desde la ventana de un apartamento. No hay apertura ocular, gemidos incomprensibles, extensión anormal al estímulo doloroso. O sea que ya estamos hablando de un mecanismo de lesión bastante orientador hacia cierto tipo de trauma. No hay respuesta al llegar a la sala de emergencia en un pequeño hospital rural, el escenario. Fíjense, hospital rural, por lo tanto, seguramente no hay TAC, no hay neurocirujano. Las pupilas están asimétricas, hay sangrado por oído izquierdo, hay una respiración rápida, extremidades pálidas y moteadas, ¿verdad? Sus signos vitales son 74-57 milímetros de mercurio, 156 latidos por minuto y 49 de respiración. Muy bien, tenemos un curso más numeroso. Ayer yo mandé la nota correspondiente al doctor Terán, comunicándole de que en realidad si se va a adoptar por este tipo de modalidad de clases a distancia, deberíamos darle las mayores facilidades a los estudiantes para que puedan acceder en hora a este tipo de presentaciones, cosa de que podamos tener un mayor número de asistentes y obviamente el no programar clases prácticas en esta misma hora, lo cual me da la impresión que está resultando en algo beneficioso para ustedes. Vamos a analizar ahora el mecanismo de lesión. Vamos, Tefi, ¿qué opinas del mecanismo de lesión? Vamos rápido. Doctor, sospecho de un trauma cráneoencefálico porque con las indicaciones que da, el Glasgow aparentemente es 5. Porque Bien. no hay apertura ocular, eso es 1. Gemidos incomprensibles, eso es 2. Y extensión anormal del estímulo también representan 2, lo que me daría 5. Perfecto, eso es igual a un diagnóstico de intubación orotraqueal. Perfecto, además es un TEC grave, eso es, o sea, la secuencia es esa. Entonces, en base a la clínica, el diagnóstico es TEC grave, politraumatismo TEC grave, lo cual significa que la vía aérea está en peligro y que tengo que intubar. Además de eso, hay algunas cosas que me orientan aquí. Las pupilas están asimétricas. ¿Qué dice eso? Puede haber un enclavamiento de las... Está focalizando, ¿verdad? Vamos a buscar seguramente algún déficit motor más. Hay sangrado por el conducto auditivo izquierdo. ¿Qué significa eso? Fractura de base de cráneo. Listo, TEC abierto, ¿verdad? Fractura de base de cráneo, TEC abierto. Ahora nos vamos a los signos vitales. ¿Qué opinan de los signos vitales?
Está con... hipertenso, con taquicardia y con taquipnea. Exactamente, pero para esto es importante saber cómo será la frecuencia cardíaca en un niño de 3 años, cómo será la frecuencia respiratoria en un niño de 3 años y cómo será la presión arterial en un niño de 3 años. ¿Cuál será el impacto de estos signos vitales tan extremos en la afección en el niño con trauma? Hoy día seguramente vamos a aprender muchas cosas al respecto, pero decir que este paciente está gravemente lesionado. En resumen, sus diagnósticos son: 1, Traumatismo encefalocraneal severo. politraumatismo primero. 2, traumatismo encefalocraneano, TEC abierto severo. 3, Puede estar haciendo shock hipovolémico. shock hipovolémico, ¿verdad? En trauma tenemos que pensar en eso y probablemente esté lo que dicen los niños. Los impactos contusos habitualmente afectan a múltiples órganos en los niños en la introducción. Por lo tanto, lesiones de vísceras macizas pueden estar presentes en este paciente. ¿Cuáles son las prioridades en la evaluación de un niño pequeño con trauma multisistémico como el que tenemos? Tenemos un paciente con un TEC grave abierto, además está en shock hipovolémico y un politraumatismo. ¿Cuáles son las prioridades? El ABC. La vía aérea ABCD. Perfecto. Vía aérea permeable con control de la columna cervical. Entonces aquí cuando hablemos de la vía aérea vamos a hacer algunas apreciaciones de las características anatómicas en el niño, porque eso es la gran diferencia que vamos a encontrar en el manejo del niño. Existen, como en la mujer embarazada y en el adulto, los cambios fisiológicos que ocurren en el niño versus el adulto. Y estas diferencias en el estado fisiológico y la anatomía del paciente nos van a permitir y nos van a orientar a los distintos tipos de manejo sin cambiar las prioridades. B, respiración y ventilación con aporte de oxígeno suplementario. Es vital en los niños el aporte de oxígeno, porque la hipoxia es lo que va a llevar habitualmente más frecuentemente al paro cardiorrespiratorio que el shock hipovolémico. Primer concepto fundamental, no se olviden, ¿no? La hipoxia condiciona mayores cambios en el equilibrio ácido-base para llevar una acidosis hasta lo que es el paro cardiorrespiratorio, antes que la pérdida de volumen. En C, circulación con control de hemorragias externas. Hemos dicho que habitualmente, más bien en los niños, las hemorragias son internas por traumatismo de vísceras macizas y seguramente este niño va a requerir urgente un FAS para evaluar una radiografía de tórax, un FAS, y tenemos que aprender hoy día cuándo pedir un estudio radiológico en el niño. A ver, 1. Cuando es estrictamente necesario. No se olviden, las radiografías son dosis acumulativas. Una radiografía de hoy día, otra de mañana. 4 disparos hoy día a futuros accidentes, dosis acumulativa, y esto condiciona los efectos nocivos de la irradiación por rayos X. Segundo, la información que se obtiene va a cambiar el manejo del paciente. Exactamente. Lo que obtengas a través de la radiografía va a ser importante en la toma de decisión tuya. No significa, me da lo mismo con o sin, ¿verdad? Tercero. Con la más baja irradiación posible que se haga. Si solo tomamos con un solo disparo, tomemos tórax y abdomen y pelvis, ¿verdad? Los niños son pequeños y pueden entrar una placa entera. Van 3. Estrictamente necesario que tu decisión va a cambiar con el resultado, la menor dosis posible y no tiene que retrasar el traslado del paciente. No hagan ningún otro procedimiento si ustedes no van a tomar decisiones en relación a la terapéutica, porque ¿cuál era el escenario de nuestro paciente? Tefi. Politraumatizado. ¿Dónde está? Mimi. Doctor. Está en un hospital rural. Por lo tanto, no nos vamos a quedar mucho tiempo con el niño. Vamos a tener que trasladar rápidamente a este niño jóvenes. Hemos dicho un hospital rural, ya rápidamente uno tiene que entrar en el contexto de que no tengo quirófano, no tengo banco de sangre, probablemente no tenga ni rayos X y no tengo neurocirujano. Rápidamente este paciente lo voy a tener que trasladar. Eso es lo que me está pidiendo el mecanismo de lesión y lo que he encontrado. Rápidamente intubaré al paciente y para esto vamos a saber cómo intubar y hacer los contactos necesarios para el traslado. Progresión del caso clínico. Signos vitales
igual, hipertenso, taquicárdico, saturación, ahora tenemos 85%, está baja, está respirando muy rápido el joven, el niño, y además ahora hay ruidos respiratorios asimétricos. Esta saturación baja en un niño, 85, es extremadamente bajo. Asociado a ruidos respiratorios asimétricos, a la auscultación, nos obligan a pensar en... Vamos. Pepi. En un trauma de tórax, probablemente un hemotórax, un hemoneumotórax, y para esto tengo que saber yo cómo se comportan las vísceras torácicas, pulmón mediastino, frente a un traumatismo torácico sin fracturas costales. Segundo, ya experiencia, este no es un concepto científico. Los niños son de goma. Los niños habitualmente su estructura ósea está en desarrollo y son muy flexibles, son muy elásticos, se elongan, se doblan y excepcionalmente se fracturan. Y una fractura va a implicar un impacto directo. Y eso tiene que ser sinónimo de agresión, jóvenes. Agresiones hay que pensar mucho, porque normalmente para que se fracture un cráneo, para que se fracture una costillita, un fémur, es un impacto directo. En este caso estamos hablando de un accidente de tránsito. Entonces, hemos dicho, cuando los traumatismos son contusos, habitualmente existe asociación de lesión de múltiples vísceras. Pregunta para discusión en este escenario de una discusión interactiva. ¿Cuál es la causa más común de paro cardíaco en niños? La hipoxia, doctor. Todos deberían apretar su teclado, ¿no? Hipoxia en coro, toditos. La hipoxia, ¿por qué? Luisaga. La hipoxia y la hipoperfusión, doctor. ¿Ya? Eso es la causa más común que nos va a llevar al desequilibrio de una acidosis y condicionándome rápidamente un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuál es la causa más común de paro cardíaco en niños? Ya lo hemos contestado, es la hipoxia, ¿verdad? Y frente al escenario que va desplegando, estamos viendo que el niño no ha habido un deterioro en sus constantes vitales, pero sí nos ha ido aportando algunos datos más de complicación. O sea, el primer diagnóstico que se instala con bastante solidez es el de politraumatismo. Ojo, ¿no? Primero, una vez que aclaran el diagnóstico macro es un politraumatismo. Las más de las veces siempre hablar en eso, a no ser que sea un trauma directo. En segundo lugar, las áreas que han empezado a sufrir. TEC, trauma de tórax, hemoneumotórax, hay que pensar aquí en este. ¿Qué pasos y maniobras utilizaría para abordar la vía de estos pacientes? 3 años. Entonces aquí ponemos las consideraciones anatómicas, las variaciones anatómicas y el impacto en la toma de decisiones. ¿Eso qué significa? De que tenemos que saber que existen cambios anatómicos importantes en relación a lo que es el niño, que estos cambios nos van a orientar junto con los cambios fisiológicos a tomas de decisiones, y muchos de estos cambios uno no necesita saberlos de memoria, sí saber una escala de coma de Glasgow, modificado para niños con cierta frecuencia, pero después el resto de las variables en cuanto a miligramos, dosis, medicamentos y talla, lo vamos a obtener mediante la cinta métrica de Broselow, que lo vamos a tener siempre instalado para no equivocarnos en nuestra mesa o en las proximidades. Por lo tanto, dentro de los primeros cambios anatómicos vamos a decir que la cabeza del niño habitualmente es mucho más grande que el resto del cuerpo, ¿verdad? Y dentro de esta cabeza más grande hay un segmento que es el occipital, que es proporcionalmente mucho más grande que la carita. ¿Qué condiciona esto? Que el niño esté en una frecuente posición de olfateo. No sé si hay una imagen de esto, no hay. Entonces, la posición de olfateo significa de que el niño, si tú lo pones en posición horizontal apoyado sobre una superficie única, el occipital va a obligar a que el niño haga una flexión del mentón hacia el pecho. Esa es la maniobra del olfateo y obviamente esto va a angular el ángulo de la laringe, que ya de por sí es un embudo que fácilmente se deforma, y esto va a hacer más difícil todavía la evaluación de la vía respiratoria en el niño. Entonces, además saber que la laringe es mucho más amplia y en forma de cono en la parte distal,
que la tráquea que se continúa puede medir en el lactante menor 5 centímetros e ir creciendo hasta 7, y vamos a ir viendo la longitud de la tráquea en proporción a la edad. A recordar que el cartílago cricoides es el elemento más importante de sujeción y sostén de la laringe. ¿Y cuál es el impacto que condiciona que el occipital sea muy grande? Estos son los pasos y maniobras que vamos a ver. Al tener el occipital bastante grande y deformar la visión de la laringe, lo que nosotros tenemos que hacer es colocar una colchoneta de 2 o 2,5 centímetros de espesor bajo las espaldas del niño, desde los hombritos hasta los pies, con lo cual el occipital va a quedar colgando y se va a apoyar en la camilla. Eso, fíjense, era 2,5 centímetros que nos estaban afectando, y ustedes van a tener alineada la cabecita, alineada la vía aérea, para poder continuar con la observación y colocar la vía aérea, porque este paciente sí necesita una vía aérea definitiva. Ahora, ya que hemos decidido que este paciente requiere una vía aérea definitiva porque tiene un TEC grave, está desaturando y tiene problemas respiratorios, hemos decidido colocar una vía aérea definitiva. ¿Qué es vía aérea definitiva? Es el tubo colocado en la tráquea con un balón inflado por debajo de las cuerdas vocales, y este tubo va a estar conectado con un dispositivo de ventilación asistida con oxígeno, y esta vía aérea debe estar asegurada con una cinta adhesiva a la cara. ¿Estás leyendo el libro? No, doctor. Muy bien, excelente. Con eso yo me doy por contento y satisfecho del capítulo número 2, que es de vía aérea. Si tú sabes qué es vía aérea definitiva y no te vas a olvidar nunca, es eso, ¿verdad? Entonces tú sabes y cómo tienes que colocarlo. Sabemos que podemos colocar por la nariz nasotraqueal, por la boca orotraqueal, o a través del cuello por una cricotiroidotomía quirúrgica. Listo. Hemos colocado. ¿Y cómo elijo el tubo traqueal para el niño? Con No el, tengo de Brosselot. Por el las menique del paciente o las narinas. Perfecto, me fijo en la narina de los niños y ese es el diámetro. Es más, puedo medir, ¿verdad? Ese es el diámetro que va a tener su tráquea o su dedo pequeñito. O sencillamente veo en la medición de acuerdo a la longitud. En un lado viene longitud y las dosis y los tubos y sondas, y en el otro lado están los medicamentos, dosis, kilo, peso y de acuerdo a la longitud del niño, ¿verdad? Entonces, basándonos en la información brindada, ¿está en shock este paciente? Si lo está, ¿qué tipo de shock presenta? Shock hipovolémico. Sí está en shock. ¿Por qué está en shock? Entonces, aquí definimos también el shock como es un estado de hipoperfusión, hipoperfusión e hipoxigenación de órganos y tejidos, y normalmente en trauma estamos frente a un shock hipovolémico, ¿verdad? Entonces, ese es el shock que tiene en este momento nuestro niño. Y vamos avanzando. Progresa, se sigue desarrollando, eso es lo importante de la 10ª edición. Progreso del caso. 2 intentos de intubación orotraqueal fallidas. Falla en el correcto posicionamiento de la máscara laringea. ¡Wow! Vamos a la primera. 2 intentos de intubación orotraqueal y no se puede intubar al niño. ¿Qué características tiene el tubo del niño? El tubo traqueal que vamos a colocar en el niño habitualmente no tiene balón, ¿verdad? Asegura la hermeticidad, la elasticidad del cartílago cricoides. Falla, no he podido intubar, he hecho 2 intentos y ya no puedo forzar un tercero, ¿verdad? He corregido, he puesto una almohadilla debajo la espaldita del niño, pero no puedo ver, y he recurrido a un sistema de vía aérea no definitiva extralaringio que se llama máscara laringea. ¿Qué otros dispositivos extralaringios conocen? Máscara laringea. Seguimos. Cánula de ¿Ya? No, cánula de Guedel. No, esos son accesorios básicos, ¿no? Máscara laringea. Combitub. Tubo esofágico multifenestrado.
Esos son los tres. Uno de ellos tiene 2 globos, el otro tiene múltiples hoyos después de los hoyos, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Si es que no se ha podido intubar, se tendría que hacer una cricotiroidotomía Y con punción, no quirúrgica, punción. tiene 3 años, ¿verdad? Entonces, una crico nos va a salvar la vida y entre tanto el paciente mejora, sale de la hipoxemia. Tenemos 10 minutos, el paciente está extremadamente grave. Probablemente tengamos que hacer un nuevo intento orotraqueal. No está recomendada la intubación nasotraqueal en los niños porque el paladar, el fondo de la nasofaringe y el paladar blando es extremadamente débil, es muy frágil y se lesiona y sangra con extremada facilidad. Las lesiones en este sitio son muy graves y además de que por la dureza del tubo traqueal podrías perforar la lámina cribosa del etmoides y peor en este caso que tenemos una fractura de base y entrarnos en el cráneo. O sea, eso es muy mala elección. Pero también nos dice que el cartílago cricoides es el elemento de sujeción más importante en los niños y que la cricotiroidotomía quirúrgica es recomendable, siempre se recomienda en niños menores de 12 años. ¿Correcto? Una vez que hemos mejorado la condición del niño. ¿Cuál sería el siguiente paso en términos de abordaje para asegurar la vía aérea de este paciente? Lo que hemos dicho, ¿verdad? Le hemos hecho una cricotiroidotomía por punción. En este momento, en este paciente, ahora está la vía aérea asegurada. Ah, mira, qué bien que estamos. Con cricotiroidotomía por punción. Ahora, la aguja gruesita, no tanto como para el adulto, está en la traqueíta del niño, ¿verdad? La cánula. ¿Y qué dice la canulita? ¿Recuerdan? Tiene un anuncio en la parte final. ¿Qué dice? Tefi. Que el procedimiento de la cricotiroidotomía no tengo más de 10 minutos para hacer una vía aérea definitiva. ¿Eso se acuerdan? Les dije, ¿no? Te agradece primero al paciente, gracias por salvar la vida a este paciente, pero ahora tienes que salvarle definitivamente. Eso significa que tienes que obtener una vía aérea definitiva, ya sea quirúrgica, en estos casos no recomendable, ya sea por vía orotraqueal, lo mejor en este niño, y no nasotraqueal, ¿verdad? Pasamos ahora, la presión está en 70-57, 156 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria en 49. ¿Cómo está? Está elevada, está con taquipnea, doctor. Exactos, ¿no? Pero lo que aquí nos llama la atención de que hemos hecho múltiples intentos fallidos de punción para accesos intravenosos en ambas fosas anticubitales. Perdón, después sigue. Veamos acá. Entonces, una vez asegurada la cricotiroidotomía por punción, mejora la saturación. Acá no nos da la oximetría, nos va a dar seguramente a seguir, pero hemos estabilizado, por lo menos tenemos 10 minutos y vamos a pensar en una vía aérea definitiva. Entre tanto, el tercer miembro del equipo está buscando rápidamente, y en este tipo de circunstancias donde el paciente está completamente colapsado, lo ideal es pensar, primero que hay que buscar a la enfermera más experta en funcionar las vías antecubitales, ¿no? Si no, algunas venitas a nivel del cráneo que son difíciles y también las de la parte distal de la piernita a nivel del peroné, del maleo. Entonces empezamos a buscar las otras opciones, pero dice, después de 3 intentos fallidos de punción para accesos intravenosos en ambas fosas anticubitales, el siguiente paso más recomendable en niños es Infusión intraósea. exactamente una punción intraósea que lo hacemos a nivel de La tibia proximal y el fémur distal. perfecto, en la tibia proximal de preferencia por debajo de la cresta tibial anterior de la pierna sana, no de la pierna afectada, ¿verdad? Y dice, la vía aérea está asegurada por medio de una cricotiroidotomía por punción. Acuérdense que no es por mucho tiempo. Hay múltiples y ¿cómo aseguraría accesos vasculares para suministrar líquidos? Nos hemos ido adelantando. Perfecto. Hemos logrado colocar una vía intraósea que es excelente, de preferencia en los niños.
después de dos o tres intentos periféricos. No está en primera línea el catéter venoso central, es mucho más difícil de hacer en los pequeños, por lo tanto un catéter intraóseo va a ser más sencillo, es fácil, la cortical de los huesitos de los niños es más fácil de perforarla. Ya tenemos instalado nuestro catéter intraóseo, con 2 agujas estamos salvando la vida del paciente, una aguja para crico por punción, con oxígeno a gran presión para controlar la hipoxemia y permitiendo la fuga del CO2 y, en segundo lugar, una vía intraósea. Ahora, la vía intraósea, ¿qué nos dice? Por aquí puedes pasar soluciones hipertónicas, ¿sí? No es la respuesta. ¿Podemos pasar sangre por la vía intraósea? No, Sí. ¿Podemos pasar fisiológico por la vía intraósea? sí, Sí. sí. Cristaloides en general podríamos pasar Ringer fisiológico. ¿Hasta cuándo? Hasta lograr obtener una vía venosa periférica bastante segura para administrar cristaloides y hemoderivados que está requiriendo, porque este niño está en un shock extremo y necesitamos administrar ¿cuántos bolos de cristaloide y cuál? 3 bolos de 20 mililitros por kilogramo. Y ¿De de qué? Ringer De lactato. a 39 grados centígrados, y después del segundo bolo ves que no está mejorando, no cortas el tercero, pasamos el tercero, pero inmediatamente ya hemos pedido ¿qué? Glóbulos rojos, concentrado de glóbulos rojos. Concentrado de glóbulos rojos. ¿Qué más? Hemoderivados, plaquetas, Plaquetas y plasma helado y glóbulos rojos, y hacemos una resucitación balanceada. Los criterios no cambian, ¿no? Sabemos que la reserva fisiológica del niño es extensa, es tremenda, y el niño tiene que perder entre 30 y 40% de su volemia, esto es más o menos el mismo comportamiento que en el adulto, para entrar en este estado de shock extremo, donde ustedes han podido ver que prácticamente está a punto de entrar en paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, la resucitación tiene que ser precoz, ágil y oportuna y adecuada, con cristaloides, 3 bolos de 20, inmediatamente sangre y hemoderivados, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a controlar la resucitación? Con la diuresis puede ser, y también con las... Perfecto. ¿Y vamos a colocar una sonda urinaria en el niño? Sí, doctor. Claro que sí. Una adecuada al calibre del meato urinario, sea hombre o mujer. Seguimos con el caso. Líquidos cristaloides isotónicos y transfusión de sangre O negativa. Ahora, la frecuencia cardíaca está en 110 latidos por minuto, la presión arterial está en 90-60 y la radiografía de tórax muestra contusiones pulmonares. Hemos pasado cristaloides, ya sabemos a cuánto. Hemos transfundido. ¿Cuánto es en proporción al cuerpo la volemia en el niño? El adulto es del 7%. ¿Y en el niño? 80, 90. 8%. Es 80 mililitros. De 8 a 9%. ¿Verdad? Estamos hablando del cuánto por ciento del peso está representado por la sangre, es el 9% en los niños, 8 a 9%. Y lo otro es la reposición de volumen por hora. Entonces, en este caso ya hemos elegido transfusión, o sea, una resucitación balanceada, cristaloides. ¿Y ahora cómo están los signos vitales? Hemos terminado de pasar el tercer bolo y estamos pasando ahora a los glóbulos rojos y el plasma fresco congelado. Tenemos 2 vías instaladas porque hemos logrado expandirlo, porque este niño estaba totalmente vasocontraído, hemos logrado expandir y vino la enfermera experta y tac, en ambos brazos logra pincharlo sería el tercer intento, sería el primero de la segunda serie y a la primera, entonces está pasando sangre por el derecho y cristaloides por el izquierdo, ¿verdad? ¿Cómo evaluamos la respuesta? ¿Cómo está? La frecuencia cardíaca ha mejorado y la presión arterial también, doctor. Está fantástico, ¿verdad? Ha mejorado, que nuestras medidas también. Al parecer nuestra crico también, pero no debemos olvidarnos. Y a esta altura ya para un paciente está más expandido en mejor estado. Ya he llamado al capo, al anestesiólogo, para que me haga intubación orotraqueal con un laringoscopio
adecuado, si puedo, ya pude haber pedido el videolaringoscopio, que está habilitado en la 10ª edición. El videolaringoscopio para enseñanza en la residencia, en los estudiantes, es fantástico. Nosotros tenemos el Kim Vision, es un videolaringoscopio que adquirimos en el Hospital Seton con los aportes de las universidades privadas para el aprendizaje y entrenamiento de la vía aérea en una cabeza fantástica que tenemos de adulto, en la cual los internos, para los internos fundamentalmente y residentes, aprenden a hacer intubación guiada, porque video laringoscopio significa que tienes un video agarrado o sea, el palo, el mango del laringoscopio tiene una pantalla en la cual tú vas observando todos los elementos anatómicos de donde vas introduciendo, encuentras la glotis, levantas la base de la lengua, del surco glosoepiglótico, ves las cuerdas vocales que habitualmente están más ascendidas en el niño, habitualmente no se requiere célica en el niño, ves las cuerditas e introduces 3 centímetros por debajo, 2 a 3 centímetros por debajo de las cuerdas vocales, acordándonos que la longitud de la tráquea es alrededor de 5 a 7 centímetros, un tubo endotraqueal sin balón. Y el paciente estaba saturando bajo y además los ruidos respiratorios eran irregulares y la radiografía muestra contusiones pulmonares. Hemos dicho que los traumatismos contusos en los niños habitualmente pueden acompañarse de traumatismos de vísceras macizas o que se manifiestan, como en este caso, por contusión pulmonar hemorrágica o lesiones abdominales, múltiples lesiones de vísceras, hígado, vaso, lesiones a nivel de lo que son el mesenterio del intestino delgado, que lo vamos a ver seguramente en un ultrasonido, un FAST, y en este caso no hay fracturas costales, pero hay contusión pulmonar, lo que les decía, las costillas de los niños son muy flexibles, los niños son de goma, se angulan muy bien los huesos, pero profundamente están sufriendo lesiones. ¿Por qué los niños comúnmente desarrollan contusiones pulmonares a partir de escenarios de trauma contuso? Yo le pongo incluso en ausencia de fracturas costales. Vamos. Porque normalmente sus huesos están en crecimiento y por tanto tienen centros de cartílagos y son más flexibles sus huesos. Entonces al impacto la costilla no se fractura y simplemente se crearía la contusión. Muy bien, y los niños pequeños lactantes menores, las fontanelas todavía están presentes, las suturas no han consolidado, por lo tanto, así como los huesitos se superponían durante el parto para salir del canal por el canal del parto, lo mismo sucede, ¿verdad? Entonces toleran mejor, se acomodan mejor los huesos y toleran mejor los impactos, pero lo que sufre es el contenido, en este caso los pulmones, que lo han dicho muy bien. Los huesos largos, con múltiples núcleos de crecimiento que se vean afectados por los traumatismos y las fracturas, van a traer graves consecuencias de las lesiones y secuelas a futuro, ¿no? Progresión del caso. La radiografía de pelvis es normal, no se olviden, radiografía de tórax, en este caso se le ha tomado enterito, porque el niño entra en una sola placa. Se encuentran inconsistencias en la historia de la caída proporcionadas por la familia. El papá dice una cosa, la mamá dice otra cosa, o el papá y la empleada otra cosa. Hay algunas cosas raras, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos sospechando? Maltrato infantil. Maltrato infantil, exactamente, un empujón. Y el resumen, se está por acabar mi batería. Y el resumen, esqueleto de rayos X y no está mi cargador próximo. Fracturas, el resumen dice, hay fractura consolidada, wow, transepifesiara distal de húmero izquierdo, tiene 3 años. Lesión clásica metafisiaria de fémur izquierdo en proceso de curación, con periostitis que se extiende hacia la diáfisis femoral. ¿Qué ha ocurrido? Maltrato infantil, doctor. Maltrato infantil. Este niño ya tuvo una fractura en el húmero izquierdo que ha consolidado y tiene una lesión no muy antigua en el fémur izquierdo en proceso de consolidación con periostitis, ¿verdad? O sea, acá ya uno tiene la obligación de sospechar, no es que este niño es suicida, hace deportes extremos, tiene 3 años, imaginan lo que está sucediendo. ¿Podrían los hallazgos en la radiografía sugerir signos de maltrato infantil?
¿Cuáles son los pasos a seguir si se sospecha maltrato infantil? Esta radiografía es más que elocuente para decirnos que sí, el niño está sufriendo maltrato infantil porque tenemos una lesión actual seria, grave, que podría ser catalogada como intento de homicidio, y además existen lesiones antiguas como una fractura en el húmero izquierdo, clásica y actual, y una muy próxima que está en proceso de consolidación. Frente a esta situación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dar parte a asistencia social. Debemos notificar al servicio social en busca de apoyo y las primeras medidas en el servicio de emergencia. Este chico está tequeado, lo estamos intubando, entonces el agresor normalmente está en una actitud de como un águila, como un animal al acecho mirando qué es lo que estás haciendo, y la mamá está ahí retraída, asustada y dando informaciones erróneas, y lo que habitualmente hacen estos es que no llevan al niño o al agredido al mismo centro, sino van rotando, seguramente han ido desde un centro a otro, y esta persona, el agresor normalmente, que es un familiar próximo, no abandona la sala. Entonces es importante que el personal de seguridad de algo permitan que el factor agresor pueda salir para que la madre pueda aportar más datos y obviamente hacer la denuncia de maltrato infantil, porque está dicho, si a este niño en las dos primeras oportunidades o en la primera hubieran sospechado una lesión, por lo que hemos hablado en este momento, las características del hueso, los núcleos de crecimiento, el comportamiento de los huesos frente a traumatismos contusos, ya deberían haber reportado agresión infantil. Y se ha dicho de que del primero al segundo existe una alta posibilidad y al tercero de más del 50% de posibilidades que llegue el niño muerto. ¿Y ahora cómo está? Está tequeado, grave, con alto riesgo de mortalidad. Entonces, si nosotros no sospechamos esto, nos transformamos en cómplices, ¿verdad? Remitir al centro de trauma pediátrico más cercano después de la intubación y estabilización hemodinámica. La tomografía de cráneo y de abdomen pueden dar indicios sobre contusiones intracerebrales, con seguridad, contusión esplénica o hematomas subcapsulares, absolutamente de acuerdo. El paciente debe ser manejado en UCI pediátrica hasta que la gasometría se encuentre dentro de límites de normalidad y pueda ser extubado, sí. La lesión esplénica no requiere manejo quirúrgico, un punto importante. En general, los traumatismos abdominales cerrados, con compromiso de vísceras macizas, vaso, hígado, lesiones tan grandes como grado 3 con compromiso iliar, pueden ser manejados en forma conservadora. Acá juega un rol muy importante la tomografía y el ultrasonido para clasificar el grado de las lesiones, la ubicación anatómica y definir en el 99% de los casos un manejo conservador. Es raro que el niño llegue a la aparatomía o la laparoscopía de urgencia. Normalmente, yo normalmente digo, los niños tienen un Dios aparte, entonces que su organismo, su capacidad de coagular, su capacidad de controlar los focos hemorrágicos, normalmente permiten controlar. Hay hemoperitoneo, hay una lesión subcapsular, hay una lesión hepática esplénica grado 3 evidenciada con compromiso iliar, pero se está manteniendo y está mejorando la hemodinámica de respondedores transitorios o de los buenos respondedores. Por lo tanto, este niño puede ser manejado en forma conservadora en base a ese principio, que gran parte de las lesiones contusas, traumatismos contusos tóraco-abdominales con compromiso de vísceras macizas que implican shock hipovolémico, el organismo puede compensar fácilmente estas pérdidas de volumen, y la reposición de alcaloides y hemoderivados nos va a permitir un manejo conservador. Debemos reportar el caso oportunamente a los centros de servicio social y legal y hacer un seguimiento de lo que son la lesión cerebral durante los próximos 6 meses si es que salen los niños. Porque este niño tiene, primero, grandes posibilidades de tener secuelas psicológicas, él y el entorno familiar, ¿verdad? Dice que alrededor del 60%, el 50% de los niños van a tener secuelas funcionales, secuelas psicológicas. El 50% de los niños con traumatismos y fracturas de huesos largos van a tener secuelas funcionales, y un porcentaje no despreciable van a quedar con lesiones invalidantes por el resto de su vida. Como en este caso, la evolución no sabemos cómo vaya a ser. Preguntas.
Al final de esta discusión, nosotros deberíamos estar capaces de identificar las prioridades iniciales de evaluación y manejo del trauma. En general, en este capítulo, lo que te presentan es... ahora ya sé qué ha pasado. Me estaba preguntando cuando hay una duda, ¿dónde había quedado mi carpeta de ATLS novena edición? Porque no la encontraba, he estado limpiando mi escritorio y creo que estaba trabajando con la otra máquina. Debemos describir las intervenciones más apropiadas para el manejo de vía aérea difícil en el paciente pediátrico. Eso es importante. Variar, o sea, tener la variabilidad desde lo que es una vía oro, no naso, una punción, que no una cricoquirúrgica. Reconocer la causa más común de paro cardíaco en niños, la hipoxemia, y identificar los métodos de obtención de accesos venosos en niños después del segundo intento venoso periférico intraóseo. Discutir cómo determinar dosis de medicamentos y de líquidos en niños. Fácil, la cinta métrica de Brosselow. Evaluar casos de trauma no accidental en pacientes pediátricos. La sospecha es lo más importante. Si uno no sospecha de lesiones y maltrato infantil en el niño, en el adulto mayor, habitualmente vamos a llegar tarde y esas estadísticas son valederas para estos grupos. Puntos claves en el aprendizaje. Las prioridades de la evaluación y el manejo del trauma son los mismos para el niño, para el adulto, para el traumatizado, para la mujer embarazada, todo. ¿Verdad? Y es clásica la pregunta, ¿y cuándo ACLS y cuándo BLS? Estamos en ACLS y trauma. En trauma A, B, C, D, E. La cricotiroidotomía quirúrgica no es segura en niños menores de 12 años. No es que no sea segura, sino es peligrosa debido al pequeño tamaño de la membrana cricotiroidea y a su proximidad a las cuerdas vocales. La crico con la aguja es una solución temporal. Te está diciendo, tienes no más de 10 minutos, me has salvado la vida, pero ahora tienes que salvarme por completo. En el ATLS te han enseñado que después de una crico quirúrgica por punción, si es mayor de 12 años, crico quirúrgica. Si es menor de 12 años, no toques la membrana cricotiroidea con bisturí, busca una opción. No nasotraqueal, te han enseñado que vas a lastimar mucho, no más daño del que ya tiene el paciente, y tengo que hacer una vía orotraqueal, y para esto yo ya no voy a intentar por tercera vez, porque al parecer no tengo habilidades para intubar al niño. Entonces, en estos 10 minutos, ya al segundo del segundo intento, dije, por favor, busquen al anestesiólogo experto en niños y además que traiga su video laringoscopio para la intubación. La hipoxia y el compromiso respiratorio son la causa más común del paro cardíaco en los niños. El acceso venoso emergente en niños suele ser difícil, lo sabemos. Si no puede obtener acceso periférico, debemos proceder un acceso intraóseo inmediatamente. No es difícil. La cortical de los huesitos largos en los niños es bastante frágil, o sea, se puede perforar por debajo de la cresta tibial, alejadito de los núcleos de crecimiento, de las metáfisis y núcleos de crecimiento, y no en la extremidad fracturada. La determinación del peso es esencial para la atención traumatológica pediátrica con el fin de dosificar fármacos y guiar la reanimación con líquidos y sangre. Habitualmente las mesitas de atención traumática para niños en politraumatismo tienen balancitas incorporadas que te permiten no solamente dar el peso, sino la longitud. La lesión de órganos sólidos contundentes en pacientes pediátricos generalmente se trata en forma no quirúrgica. Ahí tienen por un cirujano o menos, a menos que el paciente esté hemodinámicamente inestable y haya otras indicaciones para la cirugía. Entonces tengo evidenciado una lesión hepática grado 3, próximo al ilio. Hay un hemoperitoneo con una pérdida de líquido, pero he logrado estabilizar a mi paciente. ¿Cuáles son los requisitos para hacer un manejo conservador en un niño? Que tengo que tener una UCI pediátrica o neonatal en este caso. Tengo que tener una UCI, tengo que tener quirófano disponible, tengo que tener una unidad transfusional disponible, tengo que tener el anestesiólogo a mi lado y el cirujano sentado y mirando la evolución del niño. Ya una vez ha hecho la A, B, C, D, E, estabilizado el neurocirujano también próximo, y decir, neurocirujano, si tienes un hematoma epidural y que tienes que operar, opera vos, pero yo por lo menos la parte abdominal la voy a observar todavía en este momento porque el paciente, el trauma en general contuso se maneja en forma conservadora. El trauma no accidental, estamos haciendo referencia al maltrato infantil, es una fuente importante de lesión en los niños
y tienen una tasa de mortalidad más alta que las lesiones accidentales correspondientes. Existen patrones de lesiones específicas que deberían aumentar la preocupación, las quemaduras por fuego típicas, las lesiones poco comunes, las equimosis antiguas, ¿no? Todavía las lesiones antiguas que no han terminado de desaparecer. Hay equimosis de colores verdosas en proceso de desaparición, de reabsorción, y aparecen nuevas lesiones, las fracturas en estas localizaciones que hemos hablado, la evidencia radiológica de fracturas antiguas en sitios no habituales, que dan patrones de lesiones específicas que deberían aumentar la preocupación. Los médicos deben tener un alto índice de sospecha e informar estos casos de manera oportuna y apropiada, ¿no? Entonces, es importante de que este tipo de hechos tengan que ser reportados oportunamente para que no vuelvan a suceder, porque estamos poniendo en riesgo la vida del paciente. En relación a los cambios en la parte hemodinámica, es importante recordar que el niño tiene una reserva fisiológica muy, muy grande, ¿no? Que pérdidas de 30 al 40% no se van a manifestar. Pero ¿cuál es la diferencia? Tiene un comportamiento igual, yo diría, el atleta al niño, más que el niño al atleta. Que cuando llegue a de compensación, diría, estamos con 35, 37, 40% un periodo de shock, ¿verdad? Y empezar, pero si nosotros no nos percatamos de quiebre, y ahí vamos a perder agua de las. Muy bien. Entonces, ahora vamos a las preguntas. Wow, se está queriendo colgar mi máquina. Muy bien. Bueno, si no se va a apagar. Tengo 2% todavía de batería.